para cualquier atleta que quiera rendir al máximo. La recuperación es súper importante. Vamos a centrarnos en los tipos de carbohidratos que más se han estudiado para nuestra recuperación, con la unión de glucosa, maltodextrina y fructosa. Los atletas pudieron correr aproximadamente un 30% más. Estamos hablando de que los tipos de carbohidratos en la recuperación son imprescindibles. Quería comentar el tema del alcohol. El alcohol, el principal enemigo de la recuperación del deportista. A nivel de evidencia científica, que queramos hacer que nuestro recuperador sea el más óptimo a nivel de rendimiento, es la mezcla de dos carbohidratos. De hecho, toda la gente que lo tenga en casa, para mí es como la joya de la corona de la marca, porque es algo que sí que no existe, porque los geles existen. Un recuperador que tenga un modo de uso por kilo de peso no existe en el mercado, y queríamos que esto existiera, ¿no? Que una persona que pese 50 kilos se pueda recuperar de igual manera que una persona que pesa 90. Para empezar, vamos a hablar sobre todo de los carbohidratos. Los carbohidratos, principalmente, uno de los principales macronutrientes que debemos consumir cuando no solo entrenamos, sino en nuestra vida cotidiana, porque recordemos que la glucosa que viene procedentemente de los carbohidratos de asimilación rápida, asimilación lenta, son carbohidratos, son el principal carbohidrato de la vida, que digamos, siempre, de hecho, creo que hace 2 podcasts ya lo comenté, la glucosa es una de las moléculas que realmente, junto con la hormona de la insulina, son los que yo considero que realmente son importantes para la vida. ¿Por qué? Porque una persona que le sube la insulina y se le baje correctamente esa insulina tras el consumo de carbohidratos, eso es que es una persona activa, una persona que está viva, ¿no? Entonces la glucosa forma parte de la vida, siempre ha formado parte de la vida, y no solo para rendir, sino para vivir, porque el cerebro, uno de los principales sustratos que utiliza es la glucosa. Por tanto, no solo sirve para el rendimiento, sirve para entrenar, sirve para mejorar nuestros rendimientos, sino también sirve para vivir. Entonces, dejando a un lado esto, y hay que remarcar que los carbohidratos son uno de los principales macronutrientes más importantes de nuestra dieta en general, que en este caso pues pueden ser integrales, pueden ser blancos, pero es uno de los macronutrientes más utilizados. Quería comentar el tema de los tipos de carbohidratos en la recuperación, porque siempre se han hablado de que siempre han sido pues carbohidratos simples, como puede ser arroz blanco, como puede ser la pasta blanca, y siempre han dejado de lado pues esas legumbres que son integrales, han dejado de lado otros tipos de carbohidratos como pueden ser la fructosa, como puede ser la isomaltulosa, que también muchos de vosotros lo estaréis pensando, de que es otro de los carbohidratos novedosos, la palatinosa, otro tipo de carbohidratos, y siempre se han centrado en ese arroz, ese almidón, ese carbohidrato simple a la hora de recuperar. Pues hoy lo vamos a dejar de lado, no de lado, pero vamos a centrarnos en los tipos de carbohidratos que más se han estudiado para nuestra recuperación. Desde empezando con maltodextrina, que ya hemos hablado siempre en este podcast, que es uno de los carbohidratos más estudiados por la evidencia científica. Se sabe todo el proceso de asimilación desde que entra por nuestra boca hasta que llega al músculo y se asimila y se utiliza en forma de energía. Y otro de los carbohidratos que no se ha estudiado tanto para la recuperación y que nunca se ha hablado de él, que es la fructosa, otro de los carbohidratos que también en la marca Fante los utilizamos. Un carbohidrato más lento que la maltodextrina, es un carbohidrato con otra estructura, se asimila más lenta, se asimila principalmente por el hígado y por el transportador GLUT5, que es otro de los transportadores que no solo existe el SLGT1, que es el transportador dependiente del sodio del carbohidrato más utilizado, que es la glucosa, es decir, la maltodextrina, pues la fructosa entraría en la ecuación de esta recuperación. Por aquí os dejo el estudio en el cual un grupo de corredores analizó, en este estudio se analiza principalmente estos tipos de carbohidratos, es decir, cuáles son la mejor formulación para que el deportista de resistencia recupere de la mejor manera posible los depósitos de glucógeno. En este estudio, un grupo de corredores realizó 2 sesiones de carrera exhaustiva separadas por 4 horas. Durante el periodo de la recuperación de estas 4 horas, los corredores recibieron bebidas de carbohidratos que contenían carbohidratos a base de glucosa o mezclas de glucosa y fructosa, es decir, se diferenciaron 2 grupos, unos que solo se recuperaban por glucosa, como pueden ser las maltodextrinas o como pueden ser las glucosas, y otro grupo con la unión de glucosa, maltodextrina
y fructosa. Después de la ingestión de ambas mezclas, de glucosa y fructosa, los atletas pudieron correr aproximadamente un 30% más, en comparación con la ingestión en cantidades equivalentes de carbohidratos a base de glucosa únicamente. Esto quiere decir que ya estamos hablando de que los tipos de carbohidratos en la recuperación son imprescindibles. Esto quiere decir que cuando nosotros formulamos el glicogén en su día, queríamos aportar el carbohidrato más estudiado por la ciencia, en este caso la maltodextrina. Y también otro de los aspectos principales es que en cualquier recuperador en polvo, en formato polvo, que más tarde hablaremos de qué diferencias hay entre los entrenamientos intensos, suaves, con recuperadores en polvo o recuperadores en formato sólido, es decir, la comida normal. En este caso, en recuperadores en polvo, estos tipos de carbohidratos que se pueden controlar más fácilmente que en la dieta general, es imprescindible utilizar dos tipos de carbohidratos, como en este estudio. Luego, os he dejado por aquí otro estudio más, donde, que es un poquito más reciente, donde se abordó estos tipos de carbohidratos. Al pedirles a un grupo de ciclistas que realizaban ejercicio exhaustivo y luego que consumieran mezclas de fructosa y glucosa o únicamente solo glucosa, es decir, los mismos grupos que el anterior estudio, unos con glucosa, otros con glucosa y fructosa. En estos, durante 4 horas después del ejercicio se consumen estas mezclas y luego se evalúa la capacidad de resistencia posterior después de las 15 horas de recuperación. Es decir, el deportista posteriormente a un entreno exhaustivo recupera durante las 4 horas con estos dos tipos de carbohidratos, maltodextrina y fructosa, y otro grupo solo con glucosa. Y después de un ayuno nocturno y un desayuno bajo en carbohidratos, es decir, lo que nosotros llamamos, bueno, y la ciencia llama train low, sleep low, train low, que es uno de los métodos que se utilizan para la eficiencia energética del deportista, que también se ha hablado en este podcast, en la newsletter, que por cierto, os dejo por aquí el enlace de la newsletter que os podéis suscribir, o a partir de en la página web os podéis suscribir, y ahí tenéis más información sobre nutrición. Incluso cada semana, cada jueves, abrimos una newsletter, que de hecho esta semana es por qué se llega con 90 gramos de carbohidratos, es decir, si hay algún tipo de transportador que asimile más de esos 90 gramos, pues hoy justo jueves, que estoy grabando este podcast, ha salido. Entonces, si quieres más información sobre esto, sobre nutrición general, pues podéis suscribiros. Dejando esto, que si no me lío, el tema de la newsletter, que para mí es súper interesante la newsletter Fante, pues sorprendentemente en este estudio que hemos dejado en la pantalla, toda la gente que nos esté viendo en YouTube, la capacidad de resistencia mejoró un 20%. El anterior grupo de estudio tenía mejorado un 30%, en este caso un 20%, lo que sugiere que los carbohidratos que contienen fructosa en la dieta o fructosa en formato polvo cuando recuperamos pueden mejorar la capacidad para realizar ejercicio al día siguiente. Esto quiere decir que la mejor formulación, la mejor a nivel de evidencia científica que queramos hacer que nuestro recuperador sea el más óptimo a nivel de rendimiento es la mezcla de dos carbohidratos, ¿vale? Carbohidratos, primero, rápido, maltodextrina. ¿Por qué? Porque necesitamos carbohidratos que se asimilen muy rápido. Pero por otro lado tenemos fructosa, que hoy no voy a entrar en el proceso metabólico que se hace, que cuando recuperamos con fructosa se genera, pero os voy a resumir brevemente cómo afecta en el cuerpo humano. Nosotros la fructosa, cuando nosotros lo ingerimos por el intestino, lo absorbemos de una manera muy diferente a la glucosa, ¿vale? La fructosa en este caso, lo oxida o lo metaboliza el hígado, es un proceso mucho más lento, no entra en un proceso metabólico tan rápido como la glucosa, y de hecho en la fructosa, esta fructosa dentro del hígado normalmente se transforma a lactato, que es otro de las moléculas que utilizamos como energía, ¿vale? Entonces, en este caso la fructosa, que obviamente lo asimila el hígado, gran parte de ello, cuando estamos recuperando esta fructosa, se asimila en formato de glucógeno muscular, y el compartimento donde está más la fructosa como glucógeno muscular es el hígado. Otro de los compartimentos no solo en el músculo, por eso en el recovery de Fante Glycogen hablamos del glucógeno hepático, un glucógeno que nunca se ha hablado, que es un glucógeno que no solo está en el músculo, glucógeno que es la energía que siempre utilizamos cuando vamos a entrenar, esos primeros 90-60 minutos de entrenamiento, es una energía muy rápida, es una energía que se gasta muy rápido, incluso más de 4 gramos por minuto, es decir, que es una tasa de oxidación que es imposible restaurarla con el consumo de carbohidratos exógenos, con carbohidratos que consumimos como geles,
es carbohidratos en polvo. Esto quiere decir que es una energía que nos ayuda en los primeros 60-90 minutos de un ejercicio muy exhaustivo sin ingesta de carbohidratos externa, ¿no? Entonces, este tipo de glucógeno, que es cuando nosotros recuperamos con este tipo de recuperadores, hay dos maneras, o bueno, diferentes compartimentos intracelulares y demás, pero realmente no solo lo que se iba hablando, ¿no? Que no solo es el músculo, sino también es a nivel hepático. De hecho, cuando nosotros recuperamos a nivel hepático, hay una clara diferencia, y de hecho en estos estudios lo ven claro, ¿no? Hay un 20, un 30%, es decir, mejoramos la capacidad de resistencia los días posteriores si nosotros en la recuperación consumimos esta fructosa, ¿no? Entonces, por eso en Glicogen, en nuestro recuperador FANTE, metimos esa formulación, ese tipo de carbohidratos.